Buenas noches, bienvenidos de nuevo a México Insurgente. Este lunes me da mucho gusto hablar con ustedes de nuevo, pero sí les tengo que decir que en cuanto a lo que está ocurriendo en el país, hay bastante de lo cual hay que estar disgustados. Estaremos hablando durante este programa sobre la represión que ha sufrido la CENTE, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y vamos a hablar también sobre el monumento a los periodistas desaparecidos. Va a ser un programa bastante interesante, pero sin duda con bastante que le debe a usted en su casa dejar con bastante enojo. Comencemos hablando sobre la marcha de la CENTE, la marcha nacional a la que convocó la CENTE este 1 de junio. Se fue desde el Ángel de la Independencia, ahí estuvimos, y nos fuimos hacia el Zócalo. En el Zócalo se pusieron bardas y también antes del Zócalo. Se llegó hasta el punto en esas bardas, se llevó a cabo un meeting y la CENTE tomó la decisión de poner ahí el plantón. Por lo tanto, en este momento se encuentra el plantón de la CENTE alrededor del Zócalo. Les hablo de que deben de sentir enojo. Esa sería la palabra clave de esta transmisión, porque vimos lo que le ocurrió a dos profesores, fueron agredidos seriamente, tuvieron que ir hacia un apoyo médico bastante serio. Uno de ellos tiene una situación ahorita, se está reportando que tiene una situación bastante grave en uno de sus ojos. Y esto es algo que hemos visto a través de estas movilizaciones, cómo este gobierno, que según se expresa de izquierda, según se dice de izquierda, pero vemos que en realidad no está con la clase trabajadora, que es la clase de vanguardia, es la clase que está buscando el fin de este sistema de explotación que es el capitalismo, el modo de producción actual y el cual necesitará ser superado para que termine la explotación, pasar del capitalismo al socialismo, comunismo. La CENTE es una organización clasista, es una organización que sabe que esta lucha no es de un solo día, es una organización bastante consciente y se expresaron sus demandas durante su meeting. Los dirigentes estuvieron expresando las demandas que incluyen la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, que cabe remarcar, integrantes de Morena, claro, durante campaña, cuando se la pasan mintiendo sobre lo que supuestamente van a hacer, expresaron que iban a de hecho, sí abrogar la ley del ISSSTE, que sí iban a terminar con ello, pero ya vemos en la realidad que no es así. Esa es una de las demandas que tiene la CENTE, una de las varias demandas justas. Sus demandas que están pidiendo la CENTE, no cabe duda, son justas, se deberían llevar a cabo estas reformas y muestra bastante que un gobierno burgués como el de Morena no puede ni siquiera pasar esas reformas porque hay que entenderlo, porque no quieren, porque lo que siempre buscará Morena, así como cualquier otro partido burgués, es solamente lo que sea para el interés de la clase capitalista. Otra de las demandas de la CENTE, de la cual estuvieron hablando durante el meeting de hoy, es el incremento al salario a 100%, porque se anunció un incremento al 4%, pero ese incremento son migajas, representa un cambio de algunos pesos. Tiene que ser un incremento del 100%, un incremento, se está refiriendo la CENTE a un incremento al saldo base, un incremento del 100%. Esa es otra de las demandas bastante importantes de la CENTE. También se está buscando que los maestros puedan tener mucho más voz dentro de los materiales que se utilizan en el salón de clase. La CENTE, como Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, es una organización democrática que busca que se democratice más la cuestión sindical para los maestros. Nosotros desde México Insurgente, además de que reportamos sobre estos eventos, ahí estuvimos con la CENTE hoy, así como hemos estado en otras ocasiones, en incontables otras ocasiones los apoyamos bastante. Además de reportar, se nos hace importante sí dejar claro que esas demandas son justas, pero además es muy bueno que la CENTE tenga una perspectiva clasista, una perspectiva que
es bastante clara en cuanto a que la lucha es incluso sobre más que solamente esas demandas. Se trata de democratizar no solo la cuestión sindical dentro del sector de la educación, sino una democratización más general para los trabajadores y sí, democratizar además México, en el sentido al que se referiría la CENTE. Entonces, nosotros respetamos su lucha, nosotros como México Insurgente reportaremos, continuaremos reportando, pueden estar seguros, audiencia, que seguiremos reportando sobre lo que está ocurriendo con esta lucha tan importante de la CENTE. En este momento se encuentran en plantón, ya estaremos escuchando a través de los días, desde lo que nos exprese a los mexicanos la CENTE, sobre cuáles serán los siguientes pasos a seguir. Bueno, pasamos ahora a los videos. Si los tienen listos, ahí va. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Tiraron de allá! ¡Están tirando de allá! Compañeros de los diferentes contingentes, también hacemos la invitación para que vaya mandando sus oradores aquí con el sonido central de la gente, camaradas, para que se vayan apresurando, compañeros, compañeras. Compañeros, vamos ordenándonos en este sentido como va avanzando el sonido de la camioneta. La lona central, la lona que está aquí, van los compañeros secretarios generales y representantes de las secciones. Sí. Balas de goma, son bombas de gas. Bombas de gas. Aquí está la prueba para que después no digan que fuimos los maestros. ¡Todos los policías son bastardos! Están allá arriba de Liverpool. También en la otra parte enfrente, maestro. Como pueden ver en ese primer video que se mostró, creo que fue el primero como tal, lanzaron estos dispositivos que al ser lanzados y llegar hacia nosotros, que estábamos ahí junto al Zócalo, detrás de la valla, bueno, sería enfrente de la valla, dejaba salir humo. Y eso era sin duda para dispersar, también con bastante sonido, para tratar de igual dispersar. Supuestamente este gobierno iba a escuchar, dice que está abierto al diálogo, pero ponen sus vallas. Dicen que están dispuestos a dialogar, pero reprimen con sus policías, sus granaderos, que algunos piensan que ya no existen, pero ahí están, los vemos directamente. Hay que
saber que aunque la burguesía llevará a cabo este tipo de acciones para reprimir, incluso cuando se estaba llevando al mitin, estaban aventando estos dispositivos con humo, también con el sonido, cuando se estaba llevando a cabo el mitin, incluso. Entonces se están quitando la máscara cada vez más, se le está cayendo, mejor dicho, la máscara a Morena. Hay que, todos los que se consideren de izquierda en el sentido histórico de realmente estar luchando por un verdadero cambio, hay que estar conscientes de que esto va a ocurrir. No hay que asustarse, no hay que estar ni siquiera sorprendido. Hay que saber que esto va a estar ocurriendo y hay que estar avanzando, hay que seguir adelante, hay que seguirse movilizando y hay que organizarse, porque solo por medio de la organización es que podremos estar listos para hacer frente a este tipo de represión que lleva a cabo el Estado mexicano, el Estado burgués de este país. En cuanto a qué va a pasar sobre la cuestión del mundial, se tiene mucho miedo desde la burguesía en cuanto a qué va a ocurrir, si van a seguir las movilizaciones, dado que está bastante conectado con la cuestión internacional. Sabe la burguesía mexicana que van a estar las luces sobre el Zócalo, sobre el estadio. Se preguntan qué va a ocurrir. La CENTE ya es la que se encargará de anunciar cuáles serán las siguientes acciones, pero no cabe duda que cualquier persona en México, esté en la Ciudad de México o esté fuera, porque pueden haber otras cuestiones en otros lugares también, no cabe duda, hay que estar preparados para ello. Hay que estar todos listos para cuando salgan. En cuanto a actividades de la CENTE, hay que escuchar qué expresa la CENTE sobre qué se debe hacer y hay que estar listos todos. Hay muchos en la audiencia que tal vez no serán directamente como tal de la CENTE, pero estamos seguros que quienes están escuchando en este momento y quienes escucharán el video ya grabado, cuando se quede por los días, semanas, etcétera, ustedes que están escuchando y que no son como tal parte de la CENTE, aún hay que estar dispuestos a sumarse, hay que tener esa perspectiva clasista, una perspectiva que la tiene la CENTE, entonces hay que apoyar, hay que estar listos para ello. Buenas tardes, buenas noches, Emiliano, ¿cómo está? Su micrófono, Emiliano. Buenas noches, gracias, sí, perdón. Buenas noches a todos, buenas noches, Sergio. Gracias por sintonizarlos a todos los que nos están viendo. Bueno, una disculpa por la demora, pero lo que hay que comentar hoy es el tema de la coordinadora. Entiendo que ya Sergio pues desarrolló todo el preámbulo, toda la situación, y bueno, solo me quedaría comentar que pues fue un día donde hay que denunciar, claro, en primer plano la cuestión de las agresiones, de la represión. Por un lado, porque demuestra la verdadera cara que pues hemos estado denunciando de este gobierno, que no dudó en lanzar lacrimógenos, que no dudó en lanzar balas de goma, que no dudó en otra vez enmurallar el Zócalo, en impedir el paso de los profesores, y no va a dudar tampoco de seguir manteniendo el mismo tono de las negociaciones, que es solamente ofrecer a Mario Delgado, a Rosa Isela, y de ahí no dar garantías de nada a los trabajadores, pero eso sí, seguir recibiendo a los empresarios, seguir recibiendo, pues en este caso, a todo el capital que involucra, sí, más que un evento deportivo, el tema lucrativo, el tema de lo que implica el Mundial, en términos de dinero, en términos de negocio, pero más a fondo, va a seguir pues la política capitalista de este gobierno. Entonces, por otro lado, también hay que denunciarlo, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con la llamada paz social, con, digamos, la careta otra vez
de que no pasa nada, de que esta ciudad está tranquila, de que se vive una fiesta, de que no hay represión, y también eso hay que denunciarlo. Entonces, pues me parece que hoy arranca una jornada bastante fuerte rumbo a los siguientes días, 10 días, 11 o 12 días, donde, bueno, estaremos coberturando, estaremos pues dando seguimiento, perdón, a la coordinadora, a su lucha, intentaremos estar más presentes y, bueno, seguir denunciando la represión y los oídos sordos de este gobierno, porque no termina aquí. La ley del ISSSTE del 2017 va pues seguir siendo implementada en el futuro, y eso es algo que también debemos de, digamos, como medio tratar de exponer a otros trabajadores, a quienes nos escuchan, que pues el futuro también de las pensiones, de las jubilaciones, pues está marcado por la precariedad y la miseria, algo contra lo que están luchando los compañeros de la coordinadora. Eso también hay que mantenerlo, porque no termina en el campamento que acaba de instalar la coordinadora, no va a terminar en otra jornada, en otra huelga. Es una lucha pues por el futuro de las pensiones dignas, es una lucha por el retiro digno de los trabajadores en este país. Bueno, los trabajadores al servicio del Estado que están bajo este régimen, pero en general todas las pensiones tienen la misma tónica marcada por los intereses pues de la burguesía, y en general los trabajadores vamos a seguir pues sufriendo estas carencias si no nos movilizamos, y hoy justamente se desata y se desarrolla el ejemplo para cambiar esa situación con la coordinadora en las calles, donde lamentamos, bueno, pues las agresiones, la represión que sufrieron nuestros compañeros de la coordinadora. Me parece que un compañero, no sé si los dos son de Guerrero, pero bueno, ahí está el ejemplo de lo que este gobierno está dispuesto a hacer para pues mantener y proteger los intereses del capital, pero también, digamos, es una forma de decir que definitivamente no va a hacerle caso a los trabajadores, y bueno, hay que buscar la forma de organizar contundentemente una salida para que pues los trabajadores, no solo de la coordinadora, sino en general, como menciono, vamos a sufrir este tema de las pensiones, hemos no solo escuchado, sino arrebatemos nuevamente el derecho a una pensión digna. Entonces, esa es la situación del día de hoy, lo que tengo que comentar, Sergio. Entonces, y sobre todo, bueno, te dejo a ti también, que estuviste hoy en la mañana viendo de cerca la jornada. Sí, muy de acuerdo con lo que expresa compañero Emiliano. Me parece ser que, de hecho, usted menciona la cuestión de pensiones y de un retiro digno también que está buscando los trabajadores de la CENTE, pero como usted comenta, no es algo que se limita a trabajadores ni de la CENTE ni trabajadores de educación en general, sino que todos los trabajadores buscan un retiro digno, buscan retirarse dignamente, pero Sheinbaum está demasiado ocupada en vez solo buscando hacer su servicio a los intereses de la clase burguesa, y en este caso en específico los bancos, y es por medio que en vez ella busca cumplir con lo que le pidan los bancos con sus afores. Hay que entender, por lo tanto, que Sheinbaum, así como el resto de su partido, el partido burgués en el momento en control del Estado, siendo Morena, es un partido de los banqueros, tiene que quedar claro. Y la clase trabajadora, por lo tanto, tiene que saber que ha de luchar para que puedan pasar a un futuro en el que no solo se les den un mejor salario, no solo se les dé un mejor retiro, sino que incluso se pueda terminar con la explotación. A mí me parece que la movilización de hoy, sin duda ahí estuvimos viendo todo de cerca y notamos lo enojado que están los maestros. Es bastante comprensible, esa es la palabra clave que estaba mencionando de hoy. Están bastante enojados con lo que está ocurriendo en México, porque como usted bien comenta, se les está cayendo la máscara, y hay que también saber que esta retórica que practican sobre que es
es un país seguro, que ya todo está cambiando. No es realidad. Y los trabajadores lo saben. Los maestros lo tienen muy, muy en mente, que en todo el país, en México, se está viviendo una inseguridad terrible. Estamos viendo cómo comunidades enteras son expulsadas de los lugares en donde viven por criminales, y este gobierno sí se queda con los brazos cruzados porque tienen intereses ahí, lo sabemos, tienen esos lazos. Ya se les está cayendo la máscara a Morena, y eso es algo positivo. Se les está cayendo la máscara, cada vez más trabajadores se están concientizando al respecto. Lo que se tiene que hacer sin duda siempre es conectarlo con la práctica, llevarlo a la práctica, y la CENTE está haciendo en ese sentido un ejemplo con esta movilización, por ejemplo la de hoy, de Marcha Nacional de la CENTE, 1 de junio. Si tiene algún otro comentario, Emiliano. Sí, sí, por supuesto, es una cuestión donde digamos, la necesidad de avanzar, de continuar con las movilizaciones, de mantener, como mencionas, pues la práctica, todo lo que, bueno, se ha desarrollado con experiencia, con lucha, y bueno, reavivarlo y poder generar un movimiento más amplio, más grande entre los trabajadores, que bueno, debo decirlo, la coordinadora ha coordinado alrededor pues de su lucha, se han agrupado, mejor dicho, muchas otras luchas, muchas otras organizaciones. Eso es algo positivo y que esperemos se pueda ver en todo este desarrollo de lucha que va a tener pues el magisterio hacia el 11, 12, por ahí, no solamente en esas fechas, ¿no? Que no se reduce al tema del mundial, sino, bueno, hasta pasando esas fechas sabemos que las jornadas, las luchas, las manifestaciones van a mantenerse, y sobre todo deben de generar pues un impacto, y vamos a estar muy pendientes, vamos a mantenernos pues atentos con la lucha del magisterio, intentaremos estar todavía más presentes, y bueno, pues nada, estaremos en este espacio dándole seguimiento a toda esta huelga que ha iniciado la coordinadora pues desde la mañana, el día de hoy. Y ya se encuentra por acá el compañero Ekber. ¿Qué tal, Ekber? Buenas noches. Ekber Méndez, quien es corresponsal, del portal de Insurgencia Magisterial, justo estuvo hoy también en la mañana. Pero bueno, ahora nos va a acompañar para platicar sobre el tema de la instalación de un antimonumento sobre los periodistas desaparecidos y asesinados en el país. ¿Qué tal, Ekber? Buenas noches, te saludo. Hola, buenas noches al público, al auditorio del Machete. Pues sí, aquí estamos en Reforma en Carelli, donde se instaló el antimonumento que se llama aquí Nadie Olvida. Y es por esta deuda que tenemos en México por la muerte de periodistas. Se eligió el 30 de mayo, que es el día que se matan a Manuel Buendía, pero en el año de 1984, y se retoma el día para una exigencia de justicia, porque bueno, desde entonces han venido matando a periodistas. Ya hay una consigna que las organizaciones y la defensa de la libertad de expresión dice, ¿no? Que no se mata la verdad matando periodistas. Gracias, Ekber. Y bueno, para poder abordar un poco el tema, tú estuviste ahí, estuviste presente. Bueno, la situación en el país es cada vez más complicada para hacer el periodismo, que es lo que se dice, es lo que, bueno, no solo se dice, se ve, se recalca. Muchas organizaciones, colectivos de periodistas independientes, pues también así lo mantienen, y es palpable. ¿Qué pudiste ver respecto a esto en la instalación de este monumento que nos puedas platicar, digamos, en términos de lo que pues comentan otros periodistas, otras organizaciones, colectivos que se organizan ante la violencia pues que es ejercida contra el periodismo?
o quienes ejercen el periodismo, los trabajadores de la información. Sí, mira, como bien lo saben, porque también ustedes ejercen esta labor, muchos medios independientes hacemos, por la necesidad de expresar muchas de las exigencias que tienen las luchas de los trabajadores, y los medios hegemónicos no siempre cubren estas exigencias. Sin embargo, parece que también los hegemónicos han tenido asesinatos, ¿no? O sea, el mismo Manuel Mundio, que no era revista, digamos, como con los periodistas independientes. Sin embargo, esta cuestión de uno se corre la vida en ella al ejercer el periodismo. El sábado que se instala este monumento, bueno, primero que decir que este antimonumento se memoria, que ya expresa otras exigencias, muestra ante el Estado que ya sea que frente estoy viendo a frente mío el antimonumento de los 33, que porque muchas veces el Estado es cómplice, ya sea de manera directa o es decir, que no lo haga directamente, pues el hecho de no resguardar estas libertades que bueno, sabemos que esta cuestión de teoría no siempre es real de Estado de Derecho, pero creo que el Estado mismo se hace partícipe de este tipo de atrocidades contra los que ejercen la libertad de expresión. Entonces, este antimonumento, primero lo que les decía, suma esta etapa de la mente que tiene el antimonumento también al RC, más adelante aquí mismo está el antimonumento por Palestina contra el genocidio. Se suma a estas antimonumentos como dando a Estado que es omiso, el Estado capitalista que en Latinoamérica y en México pues nunca ha cumplido este horizonte que la publicación puesto en lo que llaman el Estado de Derecho. En países dependientes regularmente esos estados no existen. Estos estados son partícipes en desapariciones forzadas, son partícipes en asesinatos a disidencias, como lo fue todo el periodo que conocemos como el autoritarismo del PRI. Aquí en el antimonumento están escritos 219 periodistas que asesinaron y 35 que se encuentran en situación de desaparición forzada, de 2000 a la fecha. Esto quiere decir que también hay una lista, como estas cifras negras que a veces no se tienen con certeza. ¿Qué pasó de 1984 al 2000? No tenemos la cifra exacta y sin embargo tenemos el dolor de las familias que muchas veces prefieren callar. Yo les puedo decir que en el portal, el mismo 30 de mayo, el sábado pasado, dimos a conocer, retomando esos ejercicios de memoria, de dos periodistas que a uno lo asesinaron para callar al hermano, dos periodistas de Tehuacán, Emilio Santiago Alvarado, que asesinan en 1985 porque el hermano llamado Rodrigo Santiago Alvarado funda un periódico en la localidad de Tehuacán, Puebla, y hacían denuncias a los cacicazgos locales, que en esos tiempos pues, todavía seguía esta hegemonía del PRI. Lo que hacen estos periodistas es cuestionar a lo que sospechan el hijo del periodista, tratando de ver por qué matan a Emilio, y porque era una señal para el hermano, ¿no? de callar la voz, de no cuestionar a los caciques y a las oligarquías locales. Lo que Rodrigo Hijo considera es que su padre, el periódico que se llama Portavoz, que se llamaba, no existe, desaparece lamentablemente, lo que estaban haciendo eran cuestionando, y él encuentra que allá en Tehuacán hay una oligarca muy conocida que no hace mucho tiempo falleció, llamada Socorro Romero. Se encargan de estas granjas de pollo y de huevo que conocemos como el Calvario. Entonces se iban apropiando de comunidades de la zona, muy buenos ejidos, lo que Rodrigo Hijo recupera y fue investigando, y se da cuenta que quien está a cargo de esta expropiación, porque son expropiaciones que le van haciendo a los campesinos, es un tal Amador Hernández, que es un compadre de Miguel Velázquez y además dirigente
de la CNC, ¿no? De la Confederación Nacional Campesinista. Y entonces lo que hacen es, al cuestionar a estos personajes, pues Amador Hernández ve entorpecida, es la sospecha que tiene la familia, que ve cuestionado su ascenso político. Recordemos que los políticos pues tienen que mantener cierta imagen ante la opinión pública para que puedan facilitarles estos ascensos, ¿no? Donde pueden ser diputados, senadores o incluso ser presidenciables, como lo que muchos sueñan, y lo matan. Esa es la sospecha que tiene la familia. Después el hermano, a raíz de la muerte de Emilio Santiago Alvarado, pues cae imagínense, perder un hermano por esta situación, cae en profundas depresiones, pero además también empieza a sufrir un bloqueo por otros medios, ¿no? O sea, le empiezan a quitar patrocinios, se empieza a ver aislado ante su misma familia, queda fragmentada por esta situación, y ahí lo que ocurre es que pues el hermano enferma y muere en 1991. Y ahí está un ejemplo de cómo no solo son los 219 periodistas que se registran de 2000 para acá, sino hay otros como estos dos casos. Entonces también hacemos este ejercicio de memoria, pues porque no ha concluido. Tenemos el caso de Javier Valdés, ¿no? Que es de los recientes, de Miroslava Brito, que son casos que quien informa, quien da a conocer casos de verdad, pues el Estado sigue en esta dinámica de ser directamente quien manda a ejecutar, como en el caso de estos dos hermanos, o se hace cómplice al no resguardar la seguridad de quien ejerce este oficio. Gracias, Ever. Y bueno, para también un poco avanzar en el tema de la impunidad, en el tema, pues que muchas veces, bueno, no solo la impunidad, también hay un tema respecto, primero partiendo de la precarización, partiendo del problema que es del tema que es la situación de precarización laboral, que eso expone a los trabajadores, eso expone a los periodistas, porque bueno, no hay una protección más allá que la del medio como tal, no respecto a, bueno, que se hace la labor, pero no hay, por ejemplo, un tema donde haya un seguro de vida que se le ofrezca a los periodistas, no hay un tema que tenga que ver con la seguridad social, también muchas veces de eso se carece en los medios. Es una problemática que no sé qué opines, parte primero de la cuestión de la precarización laboral y que termina desembocando muchas veces en estos temas donde los periodistas terminan siendo expuestos a la violencia que ejerce el Estado, que ejerce el crimen organizado, que terminan estando expuestos a la violencia en general y que pues sepan que como los periodistas muchas veces están desprotegidos en sus derechos laborales, pues cualquier interés ¿no? que implique pues otra situación más, ¿cómo decirlo?, delicada, ¿no? Al tocar otros aspectos que tengan que ver con el Estado, con el gobierno, con el crimen organizado, pues bueno, quienes terminan pues pagando esta situación son los periodistas. No sé qué opines sobre esta cuestión partiendo del tema de la precarización y que desemboca en la situación de la violencia que se ejerce contra los periodistas. Mira, la situación del periodismo hegemónico, como le decimos, estos grandes medios, que teniendo los recursos para tener contratados a sus trabajadores, vienen con estas dinámicas de dar contratos por honorarios, a destajo. No sé si recuerden que hace poco en el Festival AXE, el 5 de abril del 2025, el año pasado, en este parque bicentenario que, bueno, dan estas concesiones a las grandes empresas y lucran a través de esto. No sé si recuerdan la muerte de dos periodistas, dos fotoreporteros, Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, que les cae una estructura. ¿Qué surge a raíz de esta muerte? Pues se visibilizan estos casos de precarización laboral, donde se sabe que no tienen seguro, no tienen
O sea, ¿qué pasa si cuando tienen familias, los dejan en la orfandad a los hijos, sin estos apoyos, sin esta seguridad que podría dar lo que en algún momento se llamó Estado benefactor? Fueron presiones de las grandes luchas de la clase trabajadora a nivel mundial. Los estados se ven obligados los estados a nivel mundial y a América Latina también llegan estos resabios, de estas pequeñas conquistas en donde se dan derechos laborales, derechos sociales, y hay atención médica, y hay, no sé, había en los 80s en estos contratos hasta accesos al cine, por ejemplo. Bueno, eso se destruyó con lo que se conoce como la reestructuración productiva y se empiezan a flexibilizar las jornadas de trabajo. Y el problema es que para las patronales resulta un problema que tienen que al dar derechos laborales, pues tienen que, ¿cómo decirlo? Tienen que apoquinar, o sea, tienen que pagar el seguro social, tienen que pagar los derechos que estipula la misma Ley Federal del Trabajo, y pues eso, con estas reestructuraciones, pues, lo van a dejar de hacer. Hay que entender que estas reestructuraciones a nivel mundial se van a dar por lo que se conoce como la crisis estructural del capital, en donde la manera en la que las burguesías o los grandes capitales van a enriquecerse, pues se ven entorpecidas. Una manera entonces para recuperarse o contener estas pérdidas, pues es recargarle como siempre la mano a la clase trabajadora. Los periodistas no escapan a esas condiciones, y entonces lo que hacen estos grandes medios como el Excelsior, el Universal, Milenio, Televisa, TV Azteca, pues muchos de ellos les dan a destajo, les pagan, mándame te pago por foto, te pago por video, y lo que ocasionan ahí es una desprotección a la clase trabajadora, que sin embargo es el mismo producto de su trabajo el que se está apropiando estos grandes medios, y ya no les devuelven nada, ni siquiera les regresan en este sentido estas partes que se consideran derechos sociales. Una desgracia. Por eso ahí lo que tiene que hacer el periodismo crítico, independiente, también tiene que organizarse, y lo hacen. Muchos de los compañeros que están en esos grandes medios también han emprendido pequeñas luchas, pero han tenido la necesidad de emprenderlas, porque si no las patronales nos barren y ocurran esas desgracias en donde sin seguros, a veces los mismos eventos son precarios, incluso sabiendo que pues, no tienen las grandes empresas, no tienen preocupación por nosotros. ¿Qué les puede importar uno más o uno menos? Entonces, al nosotros emprender estas luchas, pues también estamos poniendo ahí un alto, una resistencia a este gran capital que domina los medios, para que se vuelvan a retomar estos derechos laborales. Pues en ese sentido, también un antimonumento como este también pone en cuestiones, pone en la mesa del debate esa situación. ¿Qué pasa con los demás medios? Mucho de este esfuerzo que se hace, sabemos que es independiente, es decir, por desgracia, y a lo mejor podemos decir que qué bueno que no está aquí Salinas Pliego, qué bueno que no está aquí los Azcárraga. Son esfuerzos independientes en hacer estos ejercicios de memoria, porque esos grandes medios no les interesan. Entonces yo creo que ahí tenemos también que dar una gran lucha, como otras tantas que se dan, para recuperar derechos laborales también en el sector, ¿no? En los medios periodísticos. Sí, Ever, pues vaya, mencionaste el caso, y para esta pregunta partiría de pues lo que sucedió en el Act Ceremonia con los jóvenes periodistas que, bueno, eran estudiantes todavía de periodismo, de comunicación, pero pues ya estaban ejerciendo un periodismo independiente, que es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Cuando no podemos empezar en un gran medio y justamente nos exponemos a estas situaciones de precarización. A veces tenemos que precarizarnos nosotros mismos, ¿no? Generando un medio pues inmediato para poder empezar a desarrollar la profesión, etcétera. Pero también me gustaría, por último, para ir cerrando, comentar al respecto de, bueno, hay un mecanismo, se dio un mecanismo de
protección, se generó un mecanismo de protección para periodistas, me parece que en el sexenio pasado, un mecanismo que pues se activa cuando hay agresiones, etcétera, pero ¿qué pasa cuando está vinculado el tema con lo que sucedió, por ejemplo, otra vez volviendo al tema de la ceremonia, que pues los intereses ahí estaban chocando, porque quien estaba manejando los eventos eran allegados a pues gente que otorgaba permisos aquí en la Ciudad de México, y bueno, se supone que cuando hay una agresión, cuando hay digamos, una amenaza, cuando existen este tipo de situaciones contra los periodistas, y bueno, evidentemente están ahí de por medio otros intereses, pues, ¿qué es lo que podríamos hacer, aunque no estemos siendo representadas por un gran medio con gran capacidad? Pero bueno, ¿cuál es tu opinión respecto a como trabajadores independientes, cómo organizarnos? Yo creo que esa es una pregunta muy, pues muy necesaria. Digo, yo en mi experiencia estuve participando con una asociación de comunicadores independientes, y hubo muchas problemáticas, porque aunque existen este tipo de mecanismos, pues a la hora de querer formalizar una organización con, digamos, que genere más protección, que genere más recursos legales, pues son unas trabas impresionantes para poder hacer un sindicato, etcétera, y solo nos quedamos con, pues, por ejemplo, este tipo de mecanismos, ¿no? Que me parece que la realidad es que no han funcionado. Hay varios casos, y bueno, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que nos queda para organizarnos como trabajadores, pues, de la información que somos? ¿Qué es, en tu opinión, algo que deberíamos, bueno, de estar desarrollando como periodistas independientes? Bueno, te voy a dar ahí una postura. Yo sé que igual no es necesario que todos la compartan. Sin embargo, hay una postura que surge a raíz de un tanto de la experiencia. Normalmente los estados, emiten ciertas, por ejemplo, estas formas de protección. A la larga uno va entendiendo que las hacen para administrar una situación. O sea, no las hacen para atender y resolver, por ejemplo, las agresiones a los periodistas. Regularmente los estados se ven orillados a tomar ciertas medidas como estos mecanismos de protección solo para gestionar el conflicto. Y te lo digo, tengo una amiga, no voy a dar el nombre, porque no sé si lo haya hecho público o qué tan público lo haya hecho, pero hay una compañera que pidió este mecanismo de protección y se lo quitaron y estuvo denunciando. Ella no vive en la Ciudad de México, vive en una comunidad fuera de aquí, me parece que ella está en Guerrero, salió huyendo de allá por estas situaciones de desplazamientos forzados en donde sufres amenazas y pues lo único que te queda es salir de ahí, porque si no, pues tu vida corre peligro. A esta compañera le quitan el mecanismo de protección cuando no había una solución todavía a estas amenazas que recibe. Entonces uno va aprendiendo que estos mecanismos solo son para contener y gestionar el conflicto. Es decir, uno tiene que buscar maneras independientes al Estado para organizarse y para defenderse de estas agresiones. Eso no quiere decir que ya no presionemos al Estado, porque si de por sí no atiende, pues así menos lo va a hacer. De repente ahí hay que tener una lucha complicada a veces, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, que el Estado no lo quiere, no sirve y nada, y uno deja de pelearle al Estado, y resulta que al rato pues sale peor, porque entonces el Estado, como lo ha sido el Estado neoliberal, pues lo que hace es que deja de atender las demandas sociales. Y si uno les da juego para eso, pues con mayor razón, ¿no? Yo creo que hay que saber ahí tener quizá una doble política, quizá ingeniar una manera para sin dejar de pelear, de presionar al Estado, sí tener una organización independiente de él. ¿En qué sentido? Pues que no nos coopte, que no nos, como decimos popularmente, que no nos dé a tole con el dedo, para poder defender nuestros derechos. Como decía, y es lamentable, lo vemos en los varios medios,
A mí me tocó vivirlo con la huelga de Notimex, que bueno, es una huelga de periodistas que duró varios años. Estuvimos ahí respaldando en el plantón por todos los años que estuvo la huelga. Y me parece que ahí un sector de ese gremio se politizó. Debido a eso fundaron pues esta cooperativa, ¿no? Esta especie de cooperativa que se llama ahora Amexi. Pero los compañeros empezaron a politizar a raíz de una defensa de su fuente de empleo, que primero surge con estos despidos que les van haciendo, y al rato pues ya acabó con la desaparición de la agencia. Pero bueno, ahí ellos se politizaron gracias a que empezaron a juntarse con más trabajadores, empezaron a tomar la calle, es decir, trataron de llevar esta política en donde no dejan de presionar al Estado, pero sin embargo tampoco le creen todo. Y a la larga, desafortunadamente, pues tuvieron como decirlo, estos sinsabores. Los liquidan, fíjense. O sea, no a todos los trabajadores les dan estas liquidaciones y cuando los despiden, les están quitando, no, te voy a dar nada más el 70%, les juegan a darles nada más un pedacito. Gracias a la huelga que dieron durante varios años, no tuvieron problemas con eso. Sin embargo, es un mal sabor de boca porque pues ellos no hubieran querido perder la fuente de empleo. Pues, al desaparecer la agencia, pues ya no tienen fuente de empleo. Entonces, ahí hay que empezar a buscar esas formas independientes del Estado, sin dejar de presionarlo, obviamente. En el medio periodístico yo lo he visto, pues nosotros nos movemos más con medios independientes. El portal Insurgencia Magisterial tiene otras problemáticas, son medios que surgen desde las clases trabajadoras. A veces el público no lo sabe, pero estos medios independientes regularmente, y en la mayoría de los casos, al menos los compañeros que conozco de los medios independientes, nadie cobra un salario, todo lo hacemos porque necesitamos dar a conocer nuestras luchas de forma directa, pero nadie nos mantiene los medios. Hay que mantener las páginas, hay que comprarse equipos para poder grabar, para poder tener unas buenas tomas y tratar de tener una mejor cobertura también en las manifestaciones. En la web, por ejemplo, de la coordinadora, pues empezamos a hacer pequeños equipos ahí en el portal para que los compañeros que tengamos que trabajar a ciertas horas, otros compañeros puedan cubrir. Entonces, digamos que ahí es una dinámica un poco distinta. Estamos acostumbrados a la lucha, sabemos hacer algunas alianzas, organizarnos. Lo que yo invitaría aquí, los compañeros que sean de otros medios, pues que busquen también organizarse. O sea, no siempre, o sea, hay formas de organizarlo. ¿En qué sentido? Que lo primero ¿por qué no se organiza la clase trabajadora? ¿Por qué un trabajador o trabajadora no se organiza? En la experiencia que tenemos, a veces no se organiza porque el primer temor que le surge es el temor a perder el empleo. Pues nosotros lo que les decimos es que pues hay que cuidar el empleo. O sea, no les estamos diciendo váyanse, expónganse y súmense a la marcha y salgan en todas las telas y salgan a cámara, ¿no? Pero a veces eso no. Pero sin embargo, sí es importante que busquen poco a poco. Tienen que saber que son luchas de largo plazo, no, eso no se logra en un día, en 2 días, a veces tardan 8 años, 10 años. La coordinadora está desde 1979, van para ¿cuánto? 46, 47 años. Las luchas de la clase trabajadora no se dan de un día para otro, como decimos, hay un refrán, no nacen como palas, ¿no? Como de la cabeza de Zeus, ¿no? Ya armadas. No, hay que formarlas, son grandes luchas que tiene que dar la clase trabajadora. Yo invitaría a los colegas que están en estos grandes medios que se empiecen a organizar con este cuidado, porque a veces cuando uno no tiene mucha experiencia, a la primera le crees al Estado, a la primera le crees a los gobiernos, y son los primeros que te traicionan, son los primeros que te dan la vuelta. Ponía el caso de esta compañía, es el Estado el que le activa el mecanismo de protección a periodistas, y es el Estado el que, sin resolverle nada, se lo quita. Hay que tener cuidado. Entonces, ese es lo que yo podría compartir, lo que los años que nos ha dado la lucha, podría yo decir al respecto de lo que me pregunto. Gracias, Eber, y bueno, te agradecemos por tomar la entrevista el día de hoy. Y aprovechando, ojalá podamos también coincidir en el tema de la lucha del magisterio que se está desarrollando. Ojalá podamos también mantener esa comunicación y otros temas al respecto, pues en este caso, ¿no? Sobre la precarización en el medio, la situación de violencia que se vive, etcétera, ¿no? Yo rescataría, pues,
el tema de que al final siempre están los intereses de clase y es ahí donde los trabajadores quedamos desprotegidos, incluidos los periodistas, a la hora de pues ejercer este oficio. Y bueno, hay muchas situaciones que tendrán que ser reguladas, ¿no? Que se tomen como accidentes de trabajo ciertas situaciones, ciertos problemas, que se regulen las actividades digamos, también hasta el tema de horas de trabajo, que eso sabemos que en el medio eso es algo muy común, que se extiendan, etcétera, un montón de situaciones que podríamos seguir comentando, pero pues nada, esperemos poder seguir coincidiendo en este y otros temas. Muchas gracias, Eber. Sí, ¿te parece si le damos una vista al antimonumento ya que estoy aquí, para que el público lo pueda ver? Claro. Yo ya me despido, nada más les doy una vuelta, voy a voltear la cámara, me despido, gracias por la invitación, y miren, para que vean cómo quedó el antimonumento, a ver, ahí va, damos un recorrido. Miren, se los explico para que vean. Ahí está la libertad de expresión, justicia, están 219 nombres de periodistas asesinados de 2000 a la fecha, pero también aquí podrán ver los periodistas desaparecidos, son 35. El antimonumento que se tituló Aquí Nadie Olvida está en la esquina de la información, la llamada esquina de la información, Reforma y Bucareli, y se colocó aquí para este ejercicio de memoria y para cuestionar al Estado, que pues es un tema pendiente. Pues muchas gracias y me despido. Nos vemos en las luchas de la coordinadora, nos vamos a estar encontrando. Saludos a la audiencia del Machete. Sí, claro, de México Insurgente. Pero bueno. Perdona, yo, sí, de México Insurgente. Dale, compas, ahí estamos. Gracias, nos vemos, Eber, hasta pronto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Me parece que hubo algunos problemas con Sergio. No sé si estés por ahí, Sergio, y hayas recuperado la conexión. No te escuchas. Bueno, hay algunos problemas ahí con Sergio, a quien le agradezco y le agradecemos que haya podido estar desde el inicio del programa. También agradecemos a Salomón y les agradecemos a ¿Me escucha ahí o no? Sí, ya te escuchamos. Bueno, ok, muy bien. Bueno, lo que les comentaba, bueno, me despedía de Egbert y comentaba también que el punto que hizo se me hace bastante importante, la cuestión de la necesidad de que el trabajador se organice para que pueda defender sus derechos laborales y que para que pueda luchar por su interés de clase. Entonces, Egbert, mencionando eso, se me hizo un punto bastante importante. Sí, todos hay que organizarnos, hay que aumentar nuestra conciencia política y al organizarse, al luchar, es por medio de lo cual, junto con la lectura, el estudio también, es por medio de lo cual uno comprende por qué es que uno vive en la situación que vive, por qué es que las cuestiones son como son y qué nos espera en el futuro, qué va a ocurrir y cómo será el futuro. Entonces, organizarse es un punto que hago bastante en ese programa, ya que Egbert lo mencionó, quería hacer énfasis en cuanto a ello. Fuera de eso, Emiliano, no tengo otro comentario. ¿Usted? No, ninguno. Ninguno, creo que salió todo en este programa y por supuesto rescatar esa situación. Digamos, cada trabajo, bueno, hay particularidades, ya se hablaron de las que se ejercen en este oficio del periodismo, pero al final, pues, todos están atravesados por la cuestión de la lucha de clases, como explotados, como asalariados, y insisto, hoy el ejemplo es el de la coordinadora que está en las calles, que está pues resistiendo el embate del Estado, que ya quedó demostrado cuál es su interés de clase, a quiénes defiende, a qué clase está defendiendo, y bueno, pues estaremos coberturando todas estas situaciones. Muchas gracias, Sergio, gracias, Salomón, gracias a todos los que nos vieron en este programa del día lunes 1 de junio. Muchas gracias y nos estaremos viendo. Hasta pronto. Hasta pronto, buenas noches.